científicas que haya traído hasta Coria del Río, bueno, pues aparte de lo más granado del misterio, a compañeros con los que comparto cartel y que es un honor para mí, y sobre todo por hacer que sea un evento solidario que hace falta en los tiempos que corren. En primer lugar, pues presentarme, deciros que soy periodista, soy de Extremadura, estudié mi licenciatura de periodismo en Sevilla, así que me hace especial ilusión estar aquí, es una tierra a la que tengo mucho cariño. Y bueno, pues desde pequeña mi pasión es el misterio y lo desconocido, por eso desde que empecé a estudiar la carrera enfoqué todos mis trabajos hacia este sector, en el que tengo la inmensa suerte de llevar pues una década colaborando en todos los medios de comunicación relacionados con esta cuestión. Trabajo en Canal Extremadura Televisión, en un programa de reporterismo que se llama 168 horas, y todo el tiempo libre que me deja el trabajo pues lo dedico a mi gran pasión, que es el misterio. He publicado un libro que se llama Las Urdes, frontera con lo desconocido, de Ediciones Oblicuas, una obra en la que pues hago un compendio de todos mis viajes a esa comarca extremeña, estando por distintos países. Es verdad que mi tierra, Extremadura, bueno, pues copa una parte muy importante del libro, pero lo que he hecho es reunir todas las historias que yo me he encontrado relacionadas con misterios de la Iglesia y sobre todo, bueno, pues contarlas desde un punto de vista periodístico, intentando ser objetiva, aunque siempre digo que la objetividad no existe, pero sí que existe la honestidad. He tratado de ser honesta, de mantenerme a medio camino entre los que defienden, bueno, pues la realidad de estos fenómenos o los que niegan. He tratado de estar ahí en medio para ser honesta con los lectores y bueno, pues daros las gracias a todos por estar aquí a pesar del calor, y en especial pues me gustaría también dar las gracias a mi padre, que a pesar de que hoy es su día libre y le encanta el Barça, pues está aquí conmigo acompañándome en este evento, así que gracias. Sin más, os cuento, os he preparado, sé que hay muy poquito tiempo porque además van con retraso, no quiero pasarme, pero os he preparado 2 o 3 temas del libro que me parece que pegan por la época del año en la que nos encontramos. En concreto os voy a hablar de Fátima, de los viajes que he realizado hasta Fátima y porque está ya cercano el día 13 de octubre que se produjo ese milagro del sol tan interesante, y también os voy a hablar del mundo de las ánimas, un tema bastante recurrente en otoño por los santos, y espero que os gusten. Estáis viendo ahí una imagen del Papa Francisco, es una imagen que fue tomada el año pasado, 2017, durante el centenario de las apariciones de Fátima. Es importante porque hizo un viaje de apenas 24 horas hasta esta zona de Portugal, muy poquito tiempo, pero su presencia allí era importantísima. Y es que para que se dé una canonización, para que una persona pueda convertirse en santo o santa, tiene que estar presente el Papa. La Iglesia, a la hora de aprobar un milagro que haya realizado, bueno, pues una persona susceptible de ser considerada santa, tiene distintos mecanismos, unos mecanismos que fueron aprobados durante el pontificado de Juan Pablo II, y pasan por distintas fases. La primera es que si se produce un milagro, sobre todo, bueno, pues los más conocidos son los relacionados con curaciones, al principio se investiga a nivel de la diócesis en la que se haya producido ese milagro. Es el primer paso, ahí lo investiga un tribunal de teólogos, se hacen entrevistas muy exhaustivas a los testigos del supuesto milagro, y también, por supuesto, en el caso de las curaciones, pues son médicos que conforman un tribunal los que determinan si realmente se ha producido un milagro repentino y duradero, ¿no? En este caso, cuando es el primer milagro que se le atribuye a esa persona, una vez que se supera el proceso a nivel de diócesis, se envía a la Congregación para las Causas de los Santos, que está en Roma, y ahí se hace una investigación aún más exhaustiva, compuesta por el mismo tipo de profesionales, y al final, si determinan que se ha obrado un milagro, pues si es el primer milagro atribuido a esa persona, se le convierte en venerable, se le beatifica. El segundo milagro atribuido a ese venerable es el que le convierte, después del mismo proceso de investigación,
en un miembro más del santoral, lo convierte en una persona santa. Y en este caso la ceremonia de canonización siempre tiene que estar presidida por el Papa. Por eso digo que era importantísimo que el 13 de mayo de 2017 Francisco estuviera en Fátima para canonizar a Jacinta y Francisco Marto, dos de los videntes de las apariciones de Fátima. Se trata de un caso muy especial, bueno, ahí estoy yo en Fátima. Se trata de un caso muy especial porque es la primera vez en la historia que se canonizaba a dos niños por un milagro relacionado con una curación. Hasta ese momento la Iglesia solo había canonizado a niños que habían muerto en martirio. Jacinta y Francisco Marto son los primeros niños a los que se les convierte en santos por haber obrado un milagro. Y ese milagro pues se personificó en un niño de 6 años de Brasil, Lucas Maeda de Oliveira, que vive en el estado de Paraná, como digo, en Brasil. Estaba jugando con su hermanita pequeña en la habitación de su abuelo y de repente él se cae por una ventana y sufre graves lesiones en el cerebro. Estuvo un tiempo ingresado, los médicos prácticamente le dan por desahuciado, las heridas que tenía, además había perdido masa encefálica, eran irreversibles, y en ese contexto pues la familia muy apenada decide orar por el niño y pedir a unas monjas carmelitas que vivían en la zona en la que reside Lucas que por favor oraran por el niño para ver si se producía la curación. Resulta que las carmelitas tenían en el convento unas reliquias de Jacinta y de Francisco y las llevan al lugar donde están rezando, bueno, pues para pedirles a esos niños que ayuden a este otro niño a salir de ese trance. Al poco tiempo Lucas despierta, empieza a preguntar por su hermanita como si nada hubiera pasado y pues se recupera ante la mirada atónita de los médicos. Este caso es investigado, como digo, por la Iglesia y finalmente, después de todo el proceso, en marzo de 2017 el Papa Francisco, que es quien tiene la última palabra, decide aprobar ese milagro y la canonización se produjo el 17 de mayo de 2017, una fecha en la que tuve la oportunidad de estar en Fátima en compañía de buenos amigos como Jesús Ortega y David Cuevas. Y bueno, pues ahí tenéis una imagen de los cientos de miles de personas que había en esa explanada de Fátima, más conocida como el altar del mundo, todos presentes para ver esa ceremonia en la que estuvo Lucas, el niño que se curó, junto con sus papás. Hay una imagen que creo que he rescatado por aquí. Bueno, aquí tenéis esas escenas de devoción que suelen vivirse cuando se está en Fátima. Ahí estamos viendo el paso de Francisco a través de la multitud. Y como digo, tenía una imagen, a ver si la encuentro, ahí tenemos a Lucas, es el niño que se curó en mitad de esa misa saludando al Papa Francisco. Hay que decir que además de Lucas, en el altar había dos reliquias de Jacinta y de Francisco, un mechón de pelo de Jacinta y un trocito de hueso de Francisco. Ahí estamos viendo cómo saluda al Papa y bueno, pues antes de entrarnos en materia, ¿no?, qué es lo que pasó en Fátima, por qué es tan importante, quería mostraros también, bueno, pues algunas de las imágenes que capté relacionadas con ese fervor religioso que se vive en este lugar, que protagonizó una de las apariciones marianas más importantes del siglo XX, una de las más mesiánicas, las vírgenes que se vendían por cualquier rincón de Fátima, gente de todo tipo de nacionalidades. Yo había banderas que no había visto en mi vida, y eso que me gusta lo de la geografía y mirar banderas. Y bueno, pues ahí ya una vez que había terminado la misa, veis cómo estaba Fátima aquel día. Esta imagen os la he rescatado porque me parece muy ilustrativa de lo que significa Fátima para los fieles. Cuando este señor, que está en silla de ruedas y estaba ciego, pues escuchó que había periodistas que estaban haciendo preguntas, uno de esos periodistas era yo, me agarró como pudo de la camisa, me atrajo hacia él y como pudo, porque hablaba muy mal, me dijo al oído, ver y andar. Pues él pensaba que aquel día, gracias a su visita a Fátima, sería capaz de ver y andar. Y no iba desencaminado, porque en días como el 13 de octubre de 1917 en Fátima hubo curaciones extraordinarias y milagrosas. Como digo en el libro, otra cosa es la interpretación que queramos darle.
Desde luego, para el fiel será una muestra del poder de Dios sobre la tierra, que así es como interpreta la Iglesia los milagros, y para que tenga un pensamiento más laico y heterodoxo será simplemente que la fe mueve montañas y que nuestra mente tiene capacidades infinitas que hasta el momento desconocemos, ¿no? Cada uno que se quede con la interpretación que quiera. Me llamó mucho la atención que había mucha gente con esvotos, que no eran simples velas, eran pues imágenes de cera que tenían la forma, en algunos casos de niños, y me explicaban los comerciantes de Fátima que hay artesanos especializados en hacer este tipo de figuras de cera. En el caso de los niños, pues son imágenes que compran las personas que tienen problemas de fertilidad y quieren ser padres, o también aquellos que tienen niños pequeños en el seno de su familia y quieren pedir por su protección. Y también hay muchas figuras que representan a zonas del cuerpo humano. Pues lo compra la gente que está sufriendo alguna enfermedad, y me contaban algunos fieles que pude entrevistar allí in situ, bueno, pues que a lo mejor un cuñado se había recuperado de un cáncer de hígado y habían comprado una de estos esvotos con forma de hígado para depositarlo en este apartado que está cerca de la capilla de las apariciones en Fátima. Ahora os enseñaré fotos donde se depositan los esvotos y más tarde se queman. Ahí tenemos la zona donde se ponen las figuras de los niños y luego esta parte donde se queman las velas, que lo que hacen es lanzarlas directamente porque acercarse es peligroso, aquello tiene muchísimos grados de temperatura, ¿no? Ahí estamos viendo ese fervor. Y bueno, la parte más importante, como os decía, en esa explanada tan grande donde habéis visto que estaba la gente, es donde se encuentra la capilla de las apariciones, que según la tradición es el lugar donde la Virgen se apareció a los niños. Justo allí estaba la encina, una encina que ya ha desaparecido y que, según cuentan, esa encina estaba justo donde se encuentra el pedestal donde hoy aparece la Virgen de Fátima. La capilla de las apariciones es la parte más importante de la basílica. Como curiosidad, deciros que las misas desde esa capilla se transmiten en directo todos los días desde el canal oficial de YouTube del Santuario de Fátima. La segunda parte más importante es donde están las reliquias de los 3 niños videntes, donde están sus tumbas. En este caso tenemos la tumba de Francisco, que murió en 1919, muy poquito tiempo después de las apariciones, murió de gripe española, y aquí tenemos, justo en el otro extremo de esa basílica, las tumbas de Jacinta y de Lucía dos Santos. Jacinta murió en 1920, solo un año después que su hermano, y también de la misma afección. Otra muestra más de esa devoción que se vive allí. Esto en concreto es personas que dan vueltas de rodillas alrededor de esa capilla de las apariciones y que les tienen habilitado un espacio especial para ellos. Bueno, pues aquí tenemos quizá la foto más famosa de los 3 niños videntes de Fátima. Lucía es la que tiene la mayor, la que se encuentra en la parte izquierda, Francisco y Jacinta, que en el momento de las apariciones Lucía tenía 10 años, Francisco tenía 9 y Jacinta tenía solo 7 años. En síntesis, las apariciones de Fátima hay que enmarcarlas dentro de una serie de apariciones que se estaban dando en esta comarca de Portugal, en el concello de Urem, a comienzos del siglo XX. No es la única aparición que se dio, hubo otras que fueron silenciadas por la Iglesia Católica, como las de Ladeira do Piñeiro, pero esta en concreto, bueno, pues es la que se lleva la palma, la que todos conocemos, las que la Iglesia ensalzó gracias a este testimonio de Lucía, que fue creciendo, que fue engordando con el paso de los años y que tantos enigmas ha generado. Lo que ocurrió es que estos 3 niños, ahí tenemos una de las imágenes, porque he querido traer fotos que yo pude recoger en Fátima, fotos más desconocidas de los niños. Ocurrió en 1917, en concreto el 13 de mayo. Ellos estaban en esta zona de Fátima, en concreto en Cova de Iria, que sería uno de los municipios, uno de los más de 30 municipios pertenecientes a esa zona de Fátima. Se encontraban guardando su ganado cuando de repente vieron como una especie de rayo de luz. Con el tiempo interpretamos, gracias a las declaraciones de Lucía, que no fue la imagen de un rayo como tal, que era
una especie de haz de luz con forma troncocónica, a través del cual descendió una señora que medía aproximadamente 1,20 metros y que pues era una niña muy bonita, según ellos confesaron en sus declaraciones, que se presentó para decirles que en los 6 meses siguientes, los días 13 de cada mes, iba a acudir hasta ese mismo lugar para hablarles de un mensaje que ella tenía que darles, que de momento no les podía decir quién era, solo les dijo que venía del cielo. Es curioso porque cuando uno lee las declaraciones de la hermana Lucía en sus memorias, ella cuenta que en aquella primera aparición le hicieron preguntas a esa señora. Hay que aclarar también que los 3 niños no tenían el mismo grado de relación con la aparición. Francisco, según declaró en los interrogatorios, solo veía a esa señora y observaba cómo movía los labios, pero en ningún momento llegó a escuchar a la señora. Jacinta, que era la más pequeñita, veía a la señora y escuchaba lo que decía, pero no comprendía demasiado, no sabemos si por su edad o porque realmente, pues como digo, tenía un menor grado de interacción con esa aparición. Y Lucía, que era la mayor, pues podía verla, escuchar lo que estaba diciendo y también interactuar con ella. Entonces, en aquella aparición, en la primera, hablaron con ella, le comentaron que sí iban a ir al cielo. Y pues la señora les dijo que sí, que no se preocuparan, que ellos iban a ir al cielo, lo que pasa que Jacinta y Francisco iban a subir al cielo antes que Lucía, que tenía que quedarse en este mundo para cumplir una serie de cometidos. Curiosamente, también dice Lucía que preguntaron a la señora si una niña de su pueblo que estaba malita, estaba enferma, que si iba a ir al cielo. Y la señora de la aparición dijo que no, que ella iba a ir al purgatorio porque tenía pecados pendientes, claro. A mí me sorprende mucho este tipo de declaraciones cuando escuchamos al Papa Benedicto XVI hace muy poquito tiempo decir que el purgatorio no es un espacio físico, que no existe como tal. Entonces vemos que la Iglesia se contradice incluso a sí misma en el caso de las apariciones. Llama mucho la atención que si supuestamente la Virgen María haga este tipo de declaraciones. Hay que decir que a los niños al principio no les cree prácticamente nadie, muy pocas personas, sus padres se enfadan con ellos, les dicen que por favor dejen de comentar ese tipo de detalles. Pero el 13 de junio ellos vuelven a ese lugar a la misma hora a encontrarse con la señora. En este caso, en esta segunda aparición, al parecer fue cuando les confiesa la Virgen pues que están próximos a morir, Francisco y Jacinta, y pues ahí ya hay un total de unas 30 o 40 personas acompañando a los niños, que dicen que Lucía entra como en una especie de trance, que se le embellecen los rostros, el gesto de la cara, el rostro, y que parece que está ajena al mundo, ¿no? Mientras que está pendiente de esa aparición. Los niños estaban sufriendo en aquella época una presión mediática bastante importante, ¿no? De hecho, pues los párrocos que hablan con ellos les dicen que, claro, que a lo mejor no es cosa de la Virgen, sino cosa del demonio. Y por eso cuenta Lucía en sus memorias que a la tercera aparición ella tiene pensado no ir, porque ya le daba miedo, no sabía si era la Virgen o era algún espíritu maligno. Y a pesar de que ella le dijo a sus primos que no iba a presentarse en julio a ver a esa señora, ella cuenta que algo dentro de sí misma le obliga a ir ajeno a su voluntad. Y se presenta hasta allí y hablan con esta señora que les dice que el 13 de octubre va a hacer un milagro muy importante para que todos crean el testimonio de estos niños. La cuarta aparición se da en otro lugar, no se da en esa zona, porque los niños fueron detenidos. El responsable del concello de Urén les mete en el calabozo para que confiesen que es una invención de ellos. Dice la tradición, aunque esto no se sabe si es verdad, que les amenazan incluso con meterles en aceite hirviendo, y pues ellos no confiesan. Entonces, como están en el calabozo en agosto, el día 13, pues no se produce la aparición. Una vez que son liberados, cuando se encuentran en la zona de Baliños, tengo una imagen, ahora os la enseñaré, se le presenta esta señora para decirles que no cesen en su empeño, que el día 13 de octubre va a hacer un milagro. Y también les dice un detalle
que ha pasado bastante desapercibido en las apariciones. La Virgen, supuestamente la Virgen, les habla de las penitencias que hacen esos niños, porque la propia Lucía confiesa en sus memorias que a ellos tres les gusta jugar a hacer sacrificios por los pecadores del mundo. Y el tipo de sacrificios que describen las memorias es, por ejemplo, que una vez encontraron una cuerda, una soga que estaba atada en un carro viejo y se la atan muy fuerte en la cintura, algo que les hace mucho daño, que les impide respirar. Y así, bueno, pues hacen penitencias por los pecadores. Cuenta Lucía, que lo que les dice la señora es que no se aprieten esa cuerda tan fuerte porque se están haciendo daño y que no hace falta que lo hagan. Cuenta también Lucía que Jacinta un día sin querer toca una ortiga con la mano, lo pasa muy mal y dice, mira, esto es otra cosa que podemos hacer para pedir por los pecadores del mundo, y que cada vez que veían ortigas se las restregaban por todo el cuerpo. Esto llama mucho la atención, lo mismo que llega a confesar también Lucía en las memorias, que en pleno mes de agosto, en ese verano, cuando ellos salían a cuidar el ganado, sus papás les daban un atillo con comida para todo el día y agua. Bueno, pues el agua y los alimentos ellos se los regalaban a los pobres con los que se encontraban por el camino para hacer penitencia. Entonces yo me pregunto si ese estado en el que ellos se encontraban a raíz de todo este tipo de penitencias no les pudo provocar algún tipo de alucinación, ¿no? Aunque obviamente, como digo, supuestamente lo veían los tres, en menor grado Francisco, pero quién sabe si este tipo de actos que no se suelen comentar cuando hablamos de Fátima no supusieron el desencadenante de todo esto. En esta imagen, que si visitáis Fátima os recomiendo que vayáis a la tumba del padre Núñez Formigá, que se encuentran todas estas fotos antiguas y son muy interesantes porque vemos cómo era la zona de Fátima al principio de todo, ¿no? Ahí está esa capilla de las apariciones y todo esto que veis ahí es lo que hoy día es la explanada de la basílica. Ahí vemos esas procesiones multitudinarias que se empezaron a presentar en Fátima a partir del Milagro del Sol. Y os sigo contando lo de las apariciones. Tenemos que se les aparece en Baliños, es la última vez, justo antes de que no se les aparece otra vez, para decirles que con los ahorros del dinero que están dejando los fieles que van hasta allí, porque a medida que van pasando las apariciones empiezan a congregarse primero cientos, luego miles de personas, esta señora les dice que el día 13 de octubre va a ir con el niño Jesús y otras vírgenes a presentarles a los niños. Otro detalle que a mí también me llama mucho la atención y que veo ahí, bueno, pues un rasgo totalmente infantil, ¿no? Porque todos sabemos que las advocaciones marianas todas representan a una sola persona, que es la Virgen María. Entonces me parece bastante sorprendente que la Virgen pueda decir algo así. Me parece más bien algo que sale de la mente infantil de Lucía. El caso es que esta señora dice que con el dinero que han recaudado que elaboren unas andas para llevar a la Virgen del Rosario en procesión y que ya el día 13 de octubre les confiesa quién es ella y a qué ha venido. Y el día 13 de octubre, allí en Fátima, pues había miles de personas acompañando a esos niños. Se produce una lluvia torrencial muy importante que tenía calada la ropa de todos los allí presentes, y en un momento dado hay que decir que en todas las apariciones el modus operandi es el mismo, ese haz de luz de forma troncocónica, que por cierto cuando los niños estaban en la cárcel y no se produjo la aparición sí que había testigos en Cova de Iría, y aunque no vieron a la señora dice que sí que escuchaban un elemento que también está muy asociado al fenómeno ovni, como es un zumbido de abejas constante y distintas nubes extrañas en el cielo. Pues la gente que estaba allí congregada vio como haces de luz extraños, y los niños, como siempre, vieron ese haz de luz con forma troncocónica y aparece esa señora que ellos habían visto desde el principio. La señora les dice que ella es la Virgen del Rosario, que ha venido para instaurar el dogma del Inmaculado Corazón de María, que quiere que se construya un lugar de culto y devoción en ese mismo lugar, y que bueno, pues que eso es lo que pretende, y de repente desaparece y se produce, como ahí veis en esa portada del periódico, el conocido como el baile del sol o el milagro del sol de Fátima.
Un fenómeno que pudieron observar 70.000 testigos en varios kilómetros a la redonda. En distintas zonas del concello se pudo observar como una especie de objeto de valor luminoso que emitía luces multicolores, se movía de una manera muy rápida y que incluso a veces descendía casi hasta tocar el suelo, que el fenómeno duró unos 10 minutos, que coincidiendo con la aparición de este objeto se secó de manera instantánea la ropa de los allí presentes y que justo cuando este objeto desaparece, un objeto que parecía imitar al sol, pues en esos momentos empieza a caer como una especie de puntitos brillantes de luz, que es ese fenómeno conocido como cabello de ángel, asociado también a otros casos ovni, y que en ese instante se produce curaciones instantáneas, curaciones milagrosas. Esto es uno de los diarios que publicó El Milagro del Sol, fue uno de los primeros que lo hizo, el diario Século. Hay que decir que como hubo varios meses en los que se estuvo gestando todo esto, aquel día en Fátima, entre las miles de personas presentes, no solo había gente creyente, también había ateos. Había ingenieros agrónomos que explicaron de una manera científica lo que allí había pasado. Y a fecha de hoy hay que decir que aunque mucha gente interpreta Fátima desde un punto de vista heterodoxo, no hay ni un solo investigador que niegue que en Fátima el día 13 de octubre de 1917 ocurrió un fenómeno. Que alguien lo quiera interpretar desde el punto de vista religioso, perfecto, pero para mí se trata de un caso ovni claramente, ¿no? Por las características que tiene. Tengo que decir que también hay otros detalles muy interesantes que han caído en el olvido relacionados con Fátima. Ahí estoy en la imagen con Joaquín Fernández, un grandísimo investigador de Portugal, de la Universidad de Oporto, uno de los ufólogos más importantes del país luso, que junto con Fina da Armada ha sido pues el gran investigador de Fátima. Estuve con él en su casa de Oporto hablando de este caso y él, pues es interesante porque Joaquín Fernández junto con su compañera Fina da Armada son los primeros historiadores que tuvieron acceso a los primeros interrogatorios de los niños en 1917. Como digo, hasta el momento que ellos acceden a ese material solo había podido ser estudiado por miembros de la Iglesia y ellos se encuentran con unos datos interesantísimos porque claro, lo que cuentan los niños, especialmente Lucía, en 1917 no tiene nada que ver con todo lo que sabemos a fecha de hoy sobre Fátima. En concreto, Lucía, y hay que decir que la muerte repentina de Jacinta y Francisco hace que sepamos muchos menos datos del caso. No hemos podido saber su implicación en este fenómeno porque sus declaraciones eran muy al principio y no se les ha podido seguir interrogando. Entonces solo tenemos a Lucía y resulta que el testimonio de Lucía ha ido engordando y cambiando completamente con el paso de los años. Entonces decía Joaquín que lo que cuentan los niños en los primeros interrogatorios es que esa señora medía 1,20 m, que tenía una especie de traje acolchado metálico, que era como una niña, que le llegaba ese traje por encima de la rodilla y lo que tenía en la mano era una especie de esfera luminosa. En ningún momento se habla del Inmaculado Corazón de María. Además es interesante porque lo que cuentan es que la esfera luminosa interactúa en el momento en el que esa señora habla. Parece ser que cuando se ilumina esa esfera es cuando ellos, o especialmente Lucía, pueden escuchar a la señora. Y esto a mí me llama mucho la atención porque he encontrado casos ovni en los que aparece esta esfera luminosa o incluso casos de ensotanados, de estos seres de 2-3 metros de altura que visten una especie de túnica oscura y que se aparecen en determinados puntos de nuestra geografía. Especialmente hay que decir que la mayoría de casos se concentran en Extremadura. Pues uno de estos casos que yo he investigado en Camino Morisco, en las Urdes, resulta que el testigo me dibuja el ensotanado con una esfera luminosa en la mano, ¿no? Entonces es lo que me hace darme cuenta que todo este tipo de misterios al final están relacionados. Y aquel día, hablando con Joaquín, ellos también en su libro, aquí tenemos la fantástica bibliografía de Joaquín, la mayoría de libros, solo el de Fátima está traducido al español, que es El secreto de Fátima, publicado por Nautilus, muy difícil de encontrar hoy día. Yo creo que conseguí el último así baratito que había en internet. Los que quedan están bastante caros, el resto están en portugués, pero la verdad que se entiende bastante bien, ¿no?
Ahí estoy con Joaquín. Bueno, esto es otro detalle muy interesante, que ellos, Fina de Armada, tristemente desaparecida, y Joaquín muestran en su libro. Resulta que en los meses previos al 13 de mayo de 1917, dos grupos de espiritistas que hacían Ouija en Lisboa y en Oporto reciben un mensaje a través de la Ouija, en el caso del otro grupo a través de escritura automática, en concreto un mensaje que está escrito al revés, y lo que dice ese mensaje es que el día 13 de mayo, bueno, no dice en Fátima, dice en Portugal, va a ocurrir algo muy importante que va a ser clave para el país luso y sobre todo relacionado con la Primera Guerra Mundial. Para certificar que de alguna manera habían recibido ese mensaje, uno de los grupos lo publica en el periódico Diario de Noticias en febrero de 1917 y el otro grupo lo publica en mayo, días antes de la aparición, en el Jornal de Noticias. Y bueno, pues me parece interesantísimo porque se trata de dos grupos que por separado, bueno, pues reciben una comunicación. Una de ellas, la del mensaje que fue recibido por escritura automática, firma la comunicación como estela matutina, ¿no? Algo que no deja de llamar la atención si tenemos en cuenta que la Virgen María, una de sus denominaciones, bueno, pues es ser la estrella de la mañana. Pero es otro de los detalles bastante desconocidos de Fátima. Ahí esta imagen sale al revés, una imagen de Jacinta, que por cierto Jacinta al parecer tuvo apariciones personales con la Virgen. Lucía cuenta en sus memorias que su primita, antes de fallecer, le había contado que la Virgen se le había aparecido en los distintos hospitales en los que ella había estado para comunicarle el día, la fecha y la hora exacta en la que iba a fallecer, y parece ser que a Jacinta también se le atribuye un fenómeno de bilocación. Estando en el hospital ingresada, al parecer un primo suyo pudo verla y le dio una serie de consejos que ayudaron a salvar a ese primo. Bueno, pues son algunos de esos detalles que no se suelen divulgar sobre Fátima. Este es un trocito de la tumba original de Jacinto de Jacinta y de Francisco en Fátima, antes de que se les trasladara al interior de la basílica, que por cierto fue en el año 2000 cuando se les beatificó y estaba presente Juan Pablo II. Además, en ese 13 de mayo de 2000 fue cuando se dio a conocer el tercer secreto de Fátima. Muchas veces vamos a Fátima y nos quedamos en lo superficial, vamos simplemente a la basílica, ¿no? Y ya está, y a la capilla de las apariciones. Pero digo que hay un museo de arte sacra muy cerca de la basílica donde encontramos, por ejemplo, ese trocito de piedra de la tumba original de los videntes, o este gorrito tan famoso que luce Francisco en sus fotos y que está allí expuesto. También hay un trocito de una camisa de Jacinta, reliquias de los niños, pues ahí lo tenemos, en este caso de Francisco. Y como os decía, también os recomiendo la tumba del padre Núñez Formigao, que está justo enfrente de ese Museo de Arte Sacra, y encontramos también muchos objetos interesantes. Por ejemplo, uno de los primeros interrogatorios que hizo el padre Núñez Formigao a los niños, y ahí tenemos las notas del padre Núñez Formigao que tomó durante este interrogatorio, las preguntas que le realizó a los niños. A ver. Aquí, esto está en Ajustrel, otra zona que tampoco suele visitar la gente. Está como a unos 5 o 10 kilómetros, la verdad que está muy cerquita, se tarda poquito en coche de la basílica, y se trata de la casa en la que vivían Jacinta y Francisco, la casa en la que nacieron. Y aquí, esa casa sigue en pie, veis que ahí en pequeñito está la famosa foto de los videntes, es que se tomó en esa pared que sigue hoy día en pie, es donde se tomó la famosa foto de los 3 niños. Esta es la casa, en concreto este es el cuarto en el que falleció Francisco, también es visitable la casa, además no cuesta dinero ni nada. Y aquí, os decía, muy cerquita de Ajustrel, de esa casa de Jacinta y de Francisco, encontramos en la zona de Baliños, en concreto donde hay este monumento, es donde se produce esa cuarta aparición el 19 de agosto de 1917, porque como decíamos, el 13 de agosto los niños estaban en la cárcel. Y muy cerquita de ese lugar se encuentra la Loca do Cabezo,
Otra zona también muy desconocida que tiene que ver con unas misteriosas apariciones previas que Lucía no habla de ellas en ningún momento, ni los niños, en 1917. Esto es algo que aparece como 2 décadas más tarde en las memorias de Lucía, y cuenta que en 1915, cuando todavía Francisco y Jacinta no cuidaban al ganado, ella salía con otros niños a pastorear y que dice que vio junto a una encina como una especie de hombre con una sábana blanca que le dio mucho miedo, que parecía un fantasma, y se lo cuenta a su madre y su madre le dice que no le dé ninguna importancia. Al parecer, bueno, pues se interrogó a los otros niños con lo que supuestamente estaba Lucía y dicen que ellos lo que observaron es como que de una encina caían unas piedras muy extrañas. El caso es que también otra niña, Carolina Ferreira, a la que de alguna manera jamás se había tenido en cuenta, pero que ella también observó esta supuesta aparición de un niño con el cabello así muy bonito, muy jovencito, muy guapo. Y de hecho, Carolina le pide a Lucía que le pregunte a la señora que está viendo si lo que ella ha visto es real. Y cuenta Lucía en sus memorias que se lo pregunta a esa señora. Y la señora dice que sí, que eso es un ángel que se les ha aparecido previamente a ella, que no era ella. Bueno, pues como digo, ocurre todo esto del ángel en 1915, pero en 1916, un año antes, que es cuando empiezan a salir con el ganado Jacinta y Francisco en compañía de Lucía, hasta en 3 ocasiones ven a este misterioso señor que se presenta ante ellos como el ángel de la paz, el ángel de Portugal, que les enseña a rezar, que le pide que se ponga de rodillas a rezar. Y qué curioso, porque hace también como una especie de milagro eucarístico delante de ellos. Dice que en la 3ª ocasión se presenta el ángel justo en estas rocas, en Locado Cabezo, y está como con un cáliz. Sobre el cáliz hay una forma consagrada que está goteando sangre y que les da a tomar la hostia consagrada, y los niños hacen la primera comunión con esta entidad que han interpretado todos los estudiosos de Fátima, que sería como el preparador, la persona que preparó a aquellos niños para, bueno, pues poder tener ese encuentro con la otra entidad en mayo de 1917. Hay que decir que nunca habló de esto Lucía, como digo, hasta mucho tiempo después. Algo que la verdad que sí que es un poco tétrico, se cuesta bastante llegar. Y es curioso porque a pesar de que estaba ya anocheciendo, había un montón de gente de distintos países pues rezando allí en la roca del ángel, ¿no? Do Cabello. Bueno, pues aquí tenemos imágenes. Esto ya no es del centenario de Fátima, esto es de otra ocasión. Este viaje lo hice en octubre del año pasado con mi pareja, que también es periodista de estos temas, Johanan Díaz. Y bueno, pues estuvimos observando ese fervor religioso que se produce por las noches en Fátima. Antes de explicar un poco lo que yo creo que supone esto, vamos a hablar de manera muy sucinta de los mensajes, que creo que ya, bueno, pues me estoy pasando bastante de tiempo, que me dé un toque Michael, porque no he puesto el cronómetro. Bueno, pues con respecto a los mensajes, hay que decir que ha habido distintas versiones. Lucía al principio decía que eran unas palabritas sin importancia. Luego resulta que era un texto más extenso. Hay que decir que en la primera redacción que Lucía hace de los mensajes, su confesor jesuita le pide que lo que queme esa redacción. No sabemos qué tendría, qué habría escrito. Sacrílego, que piden que queme ese mensaje. Y posteriormente Lucía lo vuelve a escribir, pero escribe solo las 2 primeras partes. Se ha hablado mucho de cuáles son esas partes, porque no hay acuerdo ni siquiera en eso. Al parecer, las profecías de las que hablarían esas primeras partes serían la muerte de Jacinta y de Francisco, el fin de la Primera Guerra Mundial, la instauración del culto al Inmaculado Corazón de María, la caída de Rusia y el auge del comunismo, ¿no? Esto es lo que sería esa primera parte, junto con la visión del infierno que ellos tienen en la 3ª aparición. Y eso es lo que escribe Lucía en un primer momento. Dice que en el convento de Tui, en Pontevedra, que es donde ella profesó como religiosa, donde recibía esas visitas de sus confesores jesuitas, que fueron muy influyentes en los mensajes que ella escribía,
Y bueno, pues como digo, la primera vez le piden que lo queme y la segunda vez ella lo escribe porque dice que se le ha aparecido Cristo y que la voz de Cristo le ha dicho que tiene que escribir el mensaje. Esto fue en el año 41, muchísimo tiempo después de las apariciones. El lenguaje de Lucía está totalmente preñado de expresiones de los jesuitas. Si queréis saber más sobre esto, os recomiendo el libro de Joaquín Fernández, donde hacen una comparativa de muchos textos jesuitas, frases idénticas a lo que escribió Lucía. Por lo tanto, hay que interpretar el mensaje como algo que Lucía escribió desde el punto de vista de los conocimientos que adquirió más tarde, de cómo ella cambia su versión, ¿no? Cómo sabemos que la Iglesia, bueno, pues cambia esa esfera luminosa por el Inmaculado Corazón. Lo que también hacemos en ese testimonio es ver que esa falda por encima de la rodilla acaba siendo una falda que es hasta los pies. Y esto es lo que ella escribe en el año 41. En el año 44 Lucía bueno, pues cae muy enferma, piensan que va a morir y el Papa pide por favor, y un obispo de Portugal, que por favor escriba el tercer secreto. Lucía se resiste durante unos meses, pero finalmente aquel 3 de enero ella escribe el tercer secreto, permanece sellado, guardado en Portugal por 14 años, luego es enviado al Vaticano. El primero que al parecer lee el mensaje sería Juan XXIII, que dice que no lo va a hacer público porque no quiere ser, bueno, pues el impulsor de esas calamidades que aparecen en el mensaje. Y finalmente, como sabéis, nosotros lo hemos conocido en mayo del año 2002 a través de Ángelo Sodano, por orden de Juan Pablo II, que desde que él tuvo ese atentado por parte de Aliasca el 13 de mayo de 1981 en el Vaticano, él interpreta, parece ser que él pide que le lleven el mensaje en el hospital cuando se está recuperando e interpreta que ese obispo vestido de blanco que cae y el que está próximo a morir, que es en síntesis lo que cuenta el mensaje, él interpreta que es él, ¿no? Y que aquello está muy relacionado con Fátima, porque además a Aliasca le pudieron detener porque frena su huida una monjita que además se llamaba Lucía, con lo cual, bueno, pues el Papa, ya sabéis que Juan Pablo II creía que todo lo que le había pasado tenía que ver con ese tercer secreto de Fátima y pide que la beatificación de Jacinta y Francisco se haga público. Ese mensaje, la bala de Aliasca, como sabéis, está también presente en la corona de la Virgen. Ojo, no confundamos porque nos pensamos que la imagen de Fátima es la que está en el interior de la capilla. No, la que tiene la bala de Juan Pablo II es la que está en la capilla de las apariciones, en el exterior de la explanada. Y bueno, pues como ya sabéis, sigue habiendo conspiración en este tema. Hay gente que piensa que todavía no ha sido desvelado el tercer secreto y que permanece oculto, que tendría que ver con todo lo que está viviendo de negativo la Iglesia Católica en estos días, como por ejemplo, pues esos casos de pederastia o la falta de vocaciones sacerdotales. No sabemos la realidad. Lo que sí os puedo decir que fuentes de la Iglesia me comentaban hace poco que había una carta desconocida de la hermana Lucía al Papa, donde habla de unos mensajes que ella había recibido relacionados con el fin del mundo, tema que está muy de moda por la nueva novela de Juan José Benítez, Go, y dice que en esa carta Lucía va dando detalles de qué pasos hay previos a una catástrofe que iba a haber a nivel mundial, y que algunos de esos casos ya habrían comenzado a surgir, y como que había ahí una tensión dentro de la Iglesia de si hacer pública o no esa carta. Y esto os lo cuento, sé poco más, es algo que estoy ahora investigando, que no me lo ha contado un cualquiera, me lo ha contado alguien en quien confío mucho, ¿no? Dentro del seno de la Iglesia Católica. Y simplemente pues quería terminar con el tema de Fátima mostrándoos estas imágenes que a mí me llaman mucho la atención, porque creo que tienen mucho que ver con el fin último de Fátima. Cuando tú vas allí de noche y ves a toda esta gente en silencio, rezando, otras veces cantando, que son como una marea humana con esas lucecitas, de verdad que sientes algo muy especial. Yo, que no soy una persona especialmente sensitiva, parece que es una energía como que te llega, ¿no? Que el ambiente está cargado de algo, y es cuando yo me pongo a reflexionar y pienso si realmente las apariciones marianas piden un lugar de culto, porque esa energía que los fieles concentran allí les sirve a algo o a alguien que desconocemos
para algo, porque realmente de verdad que quien vaya allí de noche, ahí está la capilla, las apariciones, va a notar esa energía tan fuerte que creo, ¿no?, que tiene que ver con el fin último de la aparición mesiánica más importante del siglo XX. Esta es la imagen de la Virgen que tiene la bala que dio el Papa Juan Pablo II, y por aquí estoy yo ahí empapándome de ese misterio en Fátima. Michael, ¿cuánto tiempo tengo? Fin. Pues la mitad de la conferencia puedo dar solo. Os iba a hablar de las ánimas, ¿vale?, del purgatorio y demás, en el tema de los santos, pero otra vez será. Yo espero que de esta primera jornada del misterio que tanto éxito está teniendo, aquí estáis todos, pues que este evento solidario vaya más y que pueda venir al año que viene. Me comprometo a seguir hablando de este tema y simplemente daros las gracias y deciros que ahí fuera hay libros tanto míos de la Iglesia y sus enigmas como de otros compañeros, y que bueno, pues estaré ahí por si alguno queréis que os firme el libro. Muchas gracias y espero que os haya resultado interesante.